Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, les saluda su hermano y amigo Emanuel Barrón, miembro de la Iglesia de Cristo en Monclova, Coahuila. En este video vamos a considerar tres argumentos a favor del diezmo a la luz de las Sagradas Escrituras. Este video circula en YouTube y presenta tres argumentos pro diezmo, es decir, a favor del diezmo, y como ya lo dije, vamos a ver si tales argumentos están de acuerdo y conforme a la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver el primero. Primeramente, muchos dicen que el diezmo es el tiempo de la ley y que ahora estamos en la gracia. Pero tengo noticias para ti. La ley fue dada por Dios a Israel a través de Moisés, obviamente. Y antes de Moisés ya habían hombres de Dios que diezmaban. Por ejemplo, Abraham diezmó a Melquisedec de todo lo que había ganado en el botín cuando rescató a su familia. También su nieto Jacob prometió darle a Dios el 10% de todo lo que ganase. Romanos 4:12 dice que nosotros, los gentiles, debemos seguir las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. De manera que el diezmo fue antes de la ley. Así que no es una práctica únicamente para los judíos ortodoxos. De acuerdo, ese es el primer argumento. Básicamente el argumento es que Abraham y Jacob diezmaron antes de la ley. Pero la pregunta es si este argumento es válido, y sobre todo vamos a ver si es consecuente a lo que ellos mismos creen. Entonces nos vamos a dar cuenta claramente que este argumento no es más que un pretexto para justificar el cobro de los diezmos. Porque consideremos las siguientes interrogantes, y quiero que seamos objetivos todos aquellos que estén viendo este video. La interrogante es: ¿en dónde está la historia de Abraham y dónde está la historia de Jacob diezmando? ¿Sí? Ya sabemos la respuesta y lo acaba de dar como argumento. Ahora viene la siguiente interrogante: ¿dónde están las historias de Abraham y de Jacob sacrificando animales? ¿Dónde se encuentran Jacob y Abraham haciendo distinción entre animales puros e impuros? ¿En dónde se encuentran estos acontecimientos? El diezmo, el sacrificio de animales y también la distinción entre animales puros e impuros. ¿En dónde? Efectivamente se encuentran antes de la ley. Entonces vemos la inconsecuencia de sus prácticas. Entonces el hecho de que la ley de Moisés no fuera conocida por Abraham y por Jacob no cambian absolutamente la verdad de que estos eventos relacionados con Abraham y Jacob con respecto al diezmo y otras prácticas como las que acabamos de mencionar son con respecto a la ley judía, que después ya tomaron forma como mandamientos. Ciertamente estos hombres, Abraham y Jacob, diezmaron antes de que hubiese ley, pero después tomó forma como un mandamiento en la ley judía. Ciertamente ellos también sacrificaron animales antes de la ley y después formó parte como mandamiento en la ley judía. Ciertamente ellos hicieron distinción entre animales puros e impuros y después formó parte como mandamientos en la ley judía, pero ya sabemos, y como él lo acaba de decir, ¿sí?, ya no es bajo la gracia. Estos mandamientos fueron anulados, abrogados con la ley. Entonces, de hecho, si nosotros vamos a nuestras Biblias y buscamos la palabra altar, la encontramos 13 veces en el libro de Génesis, y en la mayoría de estas referencias bíblicas es a Abraham, precisamente. Es Abraham quien construye dichos altares. Ahora la pregunta es: ¿para qué eran dichos altares? ¿Sí? Obviamente para llevar a cabo sacrificios de animales. Ahora, ¿hacen esto los predicadores que justifican la práctica del diezmo por Abraham y Jacob? ¿Sí? Porque ellos diezmaron antes de la ley. ¿También sacrifican animales? Ellos obviamente van a decir que no. ¿Sí? Porque el Antiguo Testamento, ¿verdad?,
se hacían estas prácticas y el Nuevo Testamento no lo autoriza. Ellos van a decir, no, el sacrificio de animales ya no, porque el Nuevo Testamento no lo autoriza y estamos totalmente de acuerdo. Pero entonces aquí es donde vemos la inconsecuencia de sus palabras, pues cuando hablan del diezmo, ¿sí?, de Abraham en este caso y de Jacob, no toman en cuenta esto, ¿verdad? Y solo piensan en el diezmo. Cabe mencionar que también Jacob construyó altares antes de la ley de Moisés. Por ejemplo, allá en Génesis 35:6. Ahora, ¿qué diremos de la circuncisión? También ellos circuncidaron, ¿verdad? Practicaron la circuncisión antes de la ley. La pregunta es, ¿ellos circuncidan? Obviamente no lo hacen así y otra vez demuestran su inconsecuencia, ¿sí? Tomar solamente el diezmo, ¿sí? Y pues obviamente le sacan la vuelta a las demás prácticas que ya mencionamos. Entonces no hay que dejarse engañar. En Romanos 4:12 que cita, ¿verdad? Dice que debemos de imitar a Abraham y Jacob. Ahora, ¿por qué ellos no lo imitan en la circuncisión? ¿Por qué ellos no lo imitan en los sacrificios de animales? ¿Por qué ellos no hacen distinción de animales puros e impuros? ¿Sí? Entonces el versículo no lo hacen así porque obviamente los pasajes hablan y se enfocan en la fe. ¿Sí? Vamos a ver el segundo argumento. En segundo lugar, en ninguna parte del Nuevo Testamento aparece un solo versículo que derogue o elimine esta práctica de diezmar. Más bien, Jesús enfatizó la importancia de seguir haciéndolo. Por ejemplo, Él criticó a algunos que diezmaban, pero que habían olvidado la justicia, la misericordia y la fe. De esta manera les criticó que lo más importante eran estas cosas, pero luego no descalificó la importancia del diezmo, sino que les dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, que era necesario el diezmo, pero que no podían dejar de hacer las otras cosas importantes. Y por último... Muy bien, ese es el segundo argumento. Bueno, primero él menciona que no hay ningún mandamiento en el Nuevo Testamento que elimine, sí, la práctica del diezmo. Es decir, en pocas palabras, es el clásico argumento de, no dice que no, ¿verdad? Pero ellos entonces quieren encontrar un mandamiento que diga no hay que diezmar. Pero este argumento es muy aventurado y abre las puertas a muchas cosas que son completamente antibíblicas. Por ejemplo, donde dice que no debemos de dirigir oraciones a María, ¿sí? Entonces, cuando Dios especifica un mandamiento, elimina los demás, ¿sí? Obviamente no dice que no dirijamos oraciones a María, pero nos dice la Escritura que debemos de orar solamente al Padre. Es igual con el diezmo. No dice no diezmes, pero Dios ha especificado un mandamiento, 1 Corintios 16, acerca de la ofrenda cada primer día de la semana. Además está mencionando Mateo 23, y esto es muy interesante porque está contradiciéndose a sí mismo. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuál fue el primer argumento? El primer argumento fue de que hoy podemos diezmar porque Abraham y Jacob diezmaron antes de que hubiese ¿qué? Ley. Y él está citando ahora Mateo 23, que no tiene nada que ver con lo que los cristianos, ¿verdad?, debemos de hacer, sino con aquellos precisamente que están sujetos a la ley. ¿A quién se dirige Jesús en Mateo 23? ¿Sí? Entonces, repito, notemos que al principio este hombre se enfoca en que debemos de diezmar porque Abraham y Jacob diezmaron antes de la ley, aceptando, ¿verdad?, que no justifican la práctica del diezmo por la ley de Moisés, que fue dada en el monte Sinaí. Pero Mateo 23, repito, habla a los que están sujetos a la ley, es decir, los escribas y fariseos en los días de Cristo. Además, aquí se manifiesta la profunda ignorancia, ya que como dice la Escritura, Jesús nació bajo la ley, ¿sí? Cuando Jesucristo vino a este mundo, nació y creció bajo la ley.
estaba vigente la ley de Moisés. Entonces aquí se presenta esta gran contradicción a su primer argumento, ¿sí? Y de hecho, Mateo 23, cuando se dirige a los escribas y a los fariseos, el diezmo precisamente era parte de la justicia de un fariseo. Lo encontramos en Lucas capítulo 18 versículos 11 y 12. Así que este argumento, lejos de probar algo, contradice totalmente el primero que él mencionó, ¿verdad?, al principio. Ahora vamos al tercer argumento. El principio por el cual se estableció la práctica de diezmar fue para el sostenimiento de sacerdotes y levitas, o sea, de los ministros del tabernáculo o el templo. Jesús dijo en Lucas 10:7 que el obrero es digno de su salario, y todavía hoy en día está vigente el llamado de Dios a sus siervos en trabajar a tiempo completo en la obra. En 1 Corintios capítulo 9, Pablo les escribe a los corintios y les dice que cuando él estuvo con ellos, él tuvo que trabajar, digamos, secularmente, porque ellos eran niños espirituales. Pero ahora les escribe y les recalca continuamente que el obrero debe vivir del evangelio y no debería trabajar fuera de él necesariamente. En el versículo 6 él pregunta, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea que si solamente él y Bernabé estaban excluidos del beneficio de no trabajar secularmente, dando a entender que vivir del ministerio es un derecho que tienen los siervos de Dios. Luego en el versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Y termina el versículo 14 diciendo, los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Un pastor puede trabajar fuera del ministerio si él desea, pero el resultado nunca será totalmente igual a si él trabajara a tiempo completo en la obra del Señor. Además, en muchos países, por ejemplo, los templos se rentan y conllevan un gasto enorme. ¿De qué manera se va a pagar un edificio, comprar instrumentos musicales, comprar sillas y lograr grandes cosas para Dios si la iglesia no diezma? El diezmo fue establecido por Dios y está vigente todavía hoy. Está claro que diezmar es una obra de fe, pues es apartar el 10% de tu dinero, de tu matemática, para dárselo a Dios. ¿De acuerdo? El tercer argumento básicamente es muy sencillo, que se está presentando es que de dónde va a salir el sostenimiento para predicadores, para ministros, para siervos, para comprar o pagar tal vez la renta de un local. Bueno, él habla de instrumentos musicales. En pocas palabras, ¿de dónde se va a sacar o dónde se van a solventar los gastos para la renta que ciertamente se ocupan para la obra de Dios? Bueno, aquí la respuesta es muy sencilla, ¿verdad? ¿De dónde? De las ofrendas, del mandamiento, ¿verdad? Es lo que está en discusión, no el diezmo. El mandamiento en el Nuevo Testamento, Primera a los Corintios 16, 1 y 2, dice en cuanto a la ofrenda para los santos, sed vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, dice Pablo, no se recojan entonces ofrendas. Entonces, ¿de dónde se van a solventar estos gastos? De la ofrenda. No malinterpreten pastores, predicadores de las denominaciones, utilizan un argumento que es el siguiente. Dicen que nosotros al oponernos al diezmo es porque no queremos aportar y están totalmente equivocados. Dios nos manda a dar, pero nos manda a dar a través de la ofrenda. Nos manda a dar, como dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿De dónde van a salir los gastos? De las ofrendas. Nosotros debemos de ofrendar, debemos de dar con generosidad, pero ya no estamos limitados al 10%, esa es la discusión. El diezmo ya no está vigente, ¿verdad? Como lo acabamos de demostrar, tales argumentos no son válidos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Si tú deseas conocer la verdad, amigo, amiga que estás viendo este video, yo te invito a que hagas a un lado esas prácticas que ya no están vigentes y te apegues
a la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, los sostenimientos, los gastos, todo se debe de sacar de la ofrenda, no del diezmo. ¿Sí? Espero que haya quedado claro, entendible. Estos argumentos los comparamos, los vimos, ¿verdad? A la luz de la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Les saluda nuevamente su hermano y amigo Emanuel Barrón, miembro de la Iglesia de Cristo en Monclova, Coahuila. Y los invito a que busquen nuestra página Iglesia de Cristo, Ampliación Las Flores, en Facebook para que puedan ver más contenido, estudios, etc. Que Dios les bendiga.